Señor les bendiga, hermanos. Amén. Cambiaré, como dice el pastor, cambiaré, esperaba menos. Bueno, qué bueno que estemos reunidos un día más, ¿verdad? Para buscar estar en comunión, en intimidad con el Señor. Y esta tarde quiero que me acompañe a Salmo 139. Vamos a hablar hoy sobre este salmo. Hace algunos meses ya, creo, compartía sobre un atributo de Dios. ¿No escuchan? ¿Se oye? ¿Tienes un micrófono? Hablábamos sobre un atributo que era el atributo de la eternidad. Y el día de hoy vamos a tomar pues este salmo, Salmo 139, y va a retomar dos atributos de Dios. Y mientras ya ahí lo tenemos en sus Biblias, quiero empezar ahí con una ilustración. Aprovechando que está ahí David, vamos a tomar un ejemplo con David. A David le gustan los carros de control remoto. ¿Quién sabía eso? Sí. ¿Sí? Los últimos modelos. Sí, ¿ya escuchas, Juan? Vente acá adelante, mira, hay más espacio. Bien, entonces a David le gustan los carros de control, ¿vale? Pero te preguntaría, David, ¿sabes cómo funciona la tarjeta completamente? No, pero le gusta. Y miren, fíjense bien esta parte y nos va a ayudar a entender mucho este pasaje. Cuando estaba estudiando en la universidad, a mí me tocaban diseñar esas tarjetas. Y desde el papel, ¿verdad? Los maestros nos enseñaban a hacer todo en papel, con cálculos, matemáticas y cuentas y todo, para determinar el valor de cada elemento de las tarjetas de un carrito, ¿no? Es un ejemplo de un carrito, pero pueden ser lo que ustedes puedan imaginar. Y antes de que construyéramos las cosas, nosotros ya sabíamos qué iba a hacer. O sea, el papel, el cálculo, yo ya sabía qué iba a hacer antes de haberlo armado. Y bueno, ya que habíamos diseñado todo, empezamos luego el proceso de construcción. Construíamos, armábamos, ensamblábamos, soldábamos y ya estaba lista la tarjeta. Y luego probábamos. Y típico, ¿no? La primera prueba estaba el maestro ya en la presentación final y no funcionaba la tarjeta. Típico que dice el estudiante, pero sí funcionaba, maestro, la acababa de prender y no era mentira, ciertamente había jalado muy bien. Y el día de la presentación con el maestro no funcionaba, ¿no? Pero como, bueno, trabajamos en equipo y a veces solos, pero como nosotros habíamos diseñado esa tarjeta, sabíamos perfectamente qué hacía cada cosa. Cuando pasaba la falla, decíamos, ya sé dónde está el problema. Íbamos, checábamos y efectivamente, ¿verdad? No faltaba una pieza por soldar o había un pequeño ajuste. Pero ¿sabes por qué sabíamos dónde estaba la falla? Porque nosotros la habíamos diseñado, la habíamos hecho. La conocíamos a la perfección. Y si arrojaba ciertas cosas raras, decíamos, seguramente está transmitiendo esto porque tiene una falla en tal lugar. Pero ese conocimiento pues solamente lo tiene aquel que lo hizo, lo armó. Y una vez que tiene ese conocimiento, pues tiene la facultad o la capacidad de poder ¿qué? Corregirlo. Y mira, este Salmo 139 nos va a hablar de algo, de cómo el Señor justamente a través de su omnisciencia puede escudriñarnos de tal manera que comparando Él el diseño que hizo en nosotros, Él pueda determinar qué está mal en cada circunstancia, qué está mal en nosotros en cada instante. ¿Ya lo tenemos? Salmo 139. Ok, ahí con su mirada vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Padre, damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Dios, porque nos das la vida, porque nos permites estar congregados en tu nombre un día más.
Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos escudriñas, porque tú nos instruyes, porque tú nos diriges, nos corriges, Señor. Te rogamos, Dios, que en esta tarde tu Espíritu Santo nos permita tomar esta palabra, hacer una verdad en nuestras vidas, Señor, y que sea el medio por el cual nosotros podamos conducirnos, podamos tomar decisiones, Señor. Examina, Dios, nuestro corazón, Señor. Examínanos, Padre, y si encuentras algo que no es acorde a lo que es un hijo tuyo, a lo que no es tu voluntad, Padre, haznoslo saber para que podamos pedir perdón, Señor, podamos arrepentirnos, Señor, y corregir nuestras faltas, Señor. Háblanos hoy, Dios, a través de tu palabra, Padre. Amén. Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y voy a hacer varias pausas son 24 versículos. Y dice la primera parte: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y esta parte, este salmo que escribe el rey David, no este David en las tarjetas, sino el rey David, dice que él conocía que Dios había ya examinado todo su ser. Él dice David: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has conocido todo de mí. Y plantea mi sentarme y mi levantarme. Esta parte interesante, ¿no? en este pequeño versículo, ¿no? Dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. Cuando uno piensa esto, cuando uno se sienta, ¿por qué se sienta? Estás cansado, ¿verdad? Porque has hecho varias cosas, ¿verdad? Significa que has actuado y después de tu actuar viene un reposo, ¿sí? Entonces fíjate lo que está diciendo aquí el rey. Al momento en que Dios ha conocido todo lo que ha hecho y viene el momento de su reposo, dice: Dios ya conoció todo lo que hiciste hasta el momento en que llegaste a descansar de todo el trajín del día, ¿no? O de la obra de tus manos. Y después dice: y mi levantarme. Ahora quiero que piensen esta parte. Cuando amanece, ¿verdad? Cuando cobran conciencia en dónde están y qué día es, porque como que nuestro CPU tarda a veces en procesar la información. Bueno, a veces el mío sí, ¿no? Te despiertas y dices: a ver qué día. Primero el día, luego empiezas a ver qué planes tienes, y ya cuando ya está todo en orden, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar gracias a Dios por este día y vamos a ver qué vamos a poder realizar. Y fíjate muy bien, para poder levantarte, así esta parte, ¿no? El levantarte literalmente en la mañana, pero también el levantarse en una forma metafórica, el levantarse para poder comenzar algo, ¿sí? Cuando vas a empezar a actuar, tienes que pasar de un estado de reposo, un estado de acción, ¿cierto? Y entonces dice: Dios, tú ya conoces mis obras que he hecho y aún las obras que voy a ¿qué? Hacer. Entonces lo entendemos de esa manera, ¿no? Dios conoce lo que ya hice, pero también conoce lo que voy a hacer. Y lo ratifica en la siguiente parte porque dice: has entendido desde lejos mis ¿qué? Mis pensamientos. Y uno se pensaría: ¿por qué desde lejos? ¿Acaso está Dios distante? De tiempo atrás, hablamos de que antes de que lo llegases a pensar siquiera tú, dice Dios ya ¿qué? Dios ya lo conoce. Dios ya lo conoce. Antes de que las circunstancias, lo que fuera, ¿no? Si me regreso acá a la cuestión de los aparatos, ¿no? Estás viendo a alguien y de repente va a prender el botón y tú dices: no va a prender. Y todos: ¿cómo sabes? Es que no lo ha conectado, ¿no? Y Dios, de una forma más sofisticada, de pronto, ¿verdad? Dice: antes de que cualquiera de nosotros llegue a pensar algo, Dios ya sabe qué vas a pensar. Y David lo entendía perfectamente. Él decía: mira, la magnitud con la cual Dios nos conoce, todo lo que hicimos, lo que vamos a hacer, y aún lo que ni siquiera he llegado a imaginar. Versículo 3: has escudriñado mi andar y ¿qué? Y mi reposo. Nuevamente esa alusión al versículo 2. Pero ahora aquí
viene una palabra interesante, escudriñar. En el versículo 2 veíamos una palabra que decía conocer, ¿sí? El conocer. Conocer y escudriñar tienen una gran diferencia. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre conocer y escudriñar? Por ejemplo, yo conozco esa cortina, pero escudriñar es saber cómo le hicieron lo más profundo de esa cortina. Muy bien. Entonces, conocer, ¿no? Decía, ¿conocen a Dios? Creo que todo el mundo conoce a Dios, ¿no? Pero la cuestión es qué tan íntimo o qué tan legítima es esa relación con Dios, de tal manera que has conocido lo más profundo, ¿sí? Y esta parte importante, ¿no? Veo la palabra escudriñar como algo, lo decía Víctor, claro, ¿no? Ver algo más minucioso. O sea, yo ya conozco, pero entonces el escudriñar me indica que no solamente es la acción, sino todo el conjunto de circunstancias que llevaste a conocer esa acción. A lo que voy es, si me quedo solamente en conocer, puedo ver, esa persona, por ejemplo, ¿no? Hizo una obra de caridad, ¿de acuerdo? Y la acción diría, pues está bien, pero cuando yo escudriño su acción, yo puedo ver, mira, encontré, bueno, Dios en este caso escudriña la acción y dice, ok, sí hiciste esta obra, pero la hiciste por este propósito en tu corazón. Tal vez una intención diferente. Dice Dios, va a un proceso más profundo y dice, ¿qué escudriña? Mi andar y ¿qué? Y mi reposo. ¿Por qué Dios tiene que examinar ambas cosas? Lo que es mi acción, la obra de mis manos, ¿verdad? Pero también mi reposo. ¿Y el reposo a qué se refiere? ¿Qué hacemos en el reposo? Descansamos, pero ¿qué también hacemos acá? ¿Qué hacemos en nuestras mentes? Pensamos, maquinamos, ideamos, imaginamos. Y no quiere decir que todo lo que piense o imagine se convierte en ¿qué? En una realidad, ¿verdad? Pero dice aquí el salmista dice, aunque no se haya cometido o no se haya vuelto real, Dios ya escudriñó tu pensamiento. Ya Dios indagó en ti, en tu interior, en tu corazón, las intenciones que tienes para las cosas que tú quieras. Y entonces llegamos, cuando comparamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que la palabra no solamente iba a juzgar la acción, sino también que el deseo de tu corazón. Y entonces Dios dice a través de su palabra que Él tiene la facultad, la capacidad de hacer este escrutinio. Él conoce a la perfección no solo la obra de tus manos, sino aún aquello que ni siquiera hiciste, pero que también lo pensaste. Y dice, y todos mis caminos te son conocidos. No significa que, bueno, Dios tiene esa potestad, ¿no? No es el rastreador como con tu GPS, ¿no? Que te diga, mira, estuviste metido aquí, sino el de conocidos todos mis caminos habla acerca de la forma en la cual nos hemos conducido o la forma en la cual hemos actuado a lo largo de nuestros días. Dios dice, yo ya lo conozco todo. No hay nada que me sea oculto delante de Dios. Y es aquí cuando uno empieza a hacerse como, quiero que pienses en aquella ocasión donde, siendo niño, adolescente, joven, lo que tú quieras, tuviste que mentir o mentiste por alguna situación y te encuentras justamente en el momento en el cual están a punto de descubrir la verdad. ¿Cómo se sentían en ese tiempo? Temeroso, ¿no? Cuando le rompía las plantas a mi mamá, agarraba la planta porque me decía no juegues a la pelota en el patio, y yo jugaba en el patio y le decía no mamá, no voy a romper ninguna maceta, ninguna planta. Pero cuando pateaba el balón y veía las flores así, corría, las tomaba, volteaba y las escondía atrás de las hojas. Y entonces pues mi mamá amaba sus plantas, tenía contadas las flores, y a la mañana siguiente, aquí me falta algo, ¿qué pasó? Las mamás saben todo, ¿no? Y sacaba la planta y venía conmigo. Y entonces ahí, ¿qué pasa con tu corazón? Empieza, ¿no?
¿Qué le digo? Pues ya la encontró, ¿no? Ya nomás, pues esperas el regaño, ¿no? Y fíjate con esta parte con Dios, entender que delante de Dios no hay nada que se pueda ocultar, pues nos debe llevar a tener una actitud de temor constante, porque no hay nada que se le pueda ocultar a Dios. Y ese palpitar, esa sensación, pues te lleva a decir, Señor, perdóname, aún por lo que ni siquiera he hecho, pero ya lo estoy, ¿qué? Pensando. Pero cuando se nos olvida este atributo de parte de Dios, ni siquiera nos permitimos sentir ese palpitar en nuestro corazón, porque menospreciamos ese atributo de parte de Dios. Si realmente tuviéramos con fe y firmeza y determinación que Dios es capaz de hacer eso, hermanos, nos avergonzaríamos aún en el momento de estar pensando las cosas. ¿Te imaginas? Y la pregunta es, bueno, Señor, si yo ya he conocido, he escuchado en este instante que tú lo puedes conocer, ¿por qué me doy la oportunidad incluso de llevarlo a qué? A la práctica. ¿Qué pasa, hermanos? De pronto sería como incongruente decir, oye, ¿conoces esto a profundidad? Y aún así no tenemos a veces ese temor del Señor. Y mira lo que dice en el versículo 4. Fíjate, te lo expresa tal cual. Pues aún no está la palabra en mi lengua. ¿Y qué pasa? He aquí, oh Jehová, tú la sabes ¿qué? Tú ya conoces todo lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Pero ¿qué pasa, verdad? Nos da la oportunidad que nosotros mismos podamos reflexionar y entender, ¿no? Que podamos reflexionar. Y fíjate quién habla. ¿Te acuerdas que los pecados de David, ¿no? Son de los más conocidos, lo que David planeó de una forma tan precisa, ¿no? Para quedarse con esa mujer de aquel hombre. Y vente, mira, te invito a mi casa, pasa acá con tu mujer, ¿no? Y David empezó a maquinar varias cosas, trató de encubrir la verdad, pero al final, ¿qué pasó? Fue descubierto. Entonces David era un experto en este tipo de circunstancias, y entonces cuando escribe esta parte, ¿verdad? Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, cuando tú ya la sabes. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Fíjate, tiene esta otra parte. Aquí hablamos sobre esa omnipresencia. Ya vimos la omnisciencia, Dios lo conoce todo, pero ahora vamos con la ¿qué? La omnipresencia. Fíjate bien. Esta otra parte importante. Cuando decimos, pues Dios te ve, ¿no? Dios está viéndote. Pero no solamente está viéndote allá de lejos con una lupa desde un lugar muy alto, sino que Él está, ¿qué? A un costado, está aún incluso dentro de tu corazón, si ya lo has recibido. Y dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Entonces, entender que no solo Dios conoce, sino que Él está conmigo de una forma constante, permanente. Si yo ya he recibido a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, pues debería entonces, hermanos, cambiar de una forma radical nuestra forma de conducirnos día con día. ¿Cierto? Pónganse a pensar en la calle, ¿verdad? Un conductor de automóvil, ¿no? 200 kilómetros por hora en la autopista, rapidísimo. Y a lo lejos vislumbra un puntito negro. Bueno, ahora ya son blancos, ¿no? La Guardia Nacional allí estacionada, ¿no? Lo alcanzó, y de 200, 100, 80, 30, hasta pasas y dices, ¿no? Y vas por el retrovisor, y esa patrulla que veías muy grande empieza a hacerse más pequeña, y entre más pequeña es una relación inversamente proporcional. Entre más pequeña la imagen, mayor la velocidad. Y empiezas otra vez. ¿Por qué cuando estás cerca disminuyes la velocidad? ¿Por qué? Porque sabes que estás haciendo algo incorrecto. Porque todo el camino están las leyendas, ¿no? Todo el camino. Pero como no hay nadie que te detenga, dices no pasa nada. Pero cuando entendemos como hijos de Dios que Dios no está allá de lejos,
que voltee a ver qué está pasando por Chiapas para que tú hagas lo tuyo acá. No, dice, Él está en todas partes, no desde una distancia, sino a dónde. Me rodeaste detrás y delante. Es como en el fútbol una marca personal. Piensen en el deporte, ¿no? Cuando tienen una marca ahí, un futbolista, ¿para qué lo marcan? Para que no reciba el balón, no juegue, ¿verdad? Entonces, entender que Dios está ahí, ¿verdad? El problema está que no lo vemos, o se nos olvida esa parte. Y dice, y sobre mí pusiste tu mano, como una guarda, ¿verdad? Y tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo ¿qué? No lo puedo comprender. Y esa es una realidad, hermanos. Es difícil, ¿verdad? Decir es que Dios está aquí, guardándonos con su diestra poderosa. Y de pronto, ¿verdad? Cuando vienen los catorrazos, cuando viene la dificultad, aún en esos momentos uno diría, pues qué difícil de comprender es esto, ¿no? Si Dios está aquí, y muchos pensamientos del hombre dicen, bueno, ¿y por qué lo permitiste, Dios, si tú estabas aquí conmigo? ¿Por qué permitiste que esto pasara si tú? ¿O por qué me dejaste pecar, no? Incluso poder decir, Dios, yo pequé porque es tu culpa, ¿no? Si no te gusta que peque, pues no me dejes, porque tú ya sabes que voy a pecar. Pero Dios no actúa de esa manera. Fíjate lo que dice el 7. ¿A dónde me hiere tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Podemos escapar de Dios? ¿Te acuerdas del profeta Jonás? Dios le hablaba, Dios lo usaba de una forma especial en aquel tiempo. Era el profeta, el mensajero de Dios. Y aún conociendo a Dios, en su pensamiento, no sé qué le pasó a Jonás, no sé, se cayó de la cama, se golpeó, no sé qué le ocurrió. Dios lo manda a un lugar y dice, mejor me voy para el otro lado. Y fíjate cuánta fe tenía Jonás, que en medio de la tormenta en el barco, ¿qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo plácidamente. Mientras todos estaban aterrorizados, él estaba como, ya me escapé de Dios. Y hermanos, esa misma actitud que tuvo Jonás muchas veces la tenemos nosotros, ¿verdad? Porque aún sabiendo que estamos desobedeciendo o haciendo otras cosas que Dios no nos mandó, a veces logramos tener ese reposo. A veces nuestra vida en otras áreas se está desmoronando por causa de nuestras decisiones equivocadas y en nuestro intelecto no somos capaces de reconocer que mi vida se está haciendo pedazos. ¿Me explico? Porque a veces no somos capaces de entender que hice algo equivocado, pero en ese instante puedo sentirme bien, pero en realidad sí tuvo un efecto. En realidad sí está sacudiendo mi vida y a veces empiezo a recoger como esas consecuencias y de pronto llega el momento en el cual uno dice, ay, ¿por qué me está pasando esto? Dice en el 8, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Precioso este pasaje, ¿no? Dices, ¿dónde podrás esconderte de Dios? ¿Dónde podrás, aún en tu corazón, dices, bueno, yo voy a guardar esto en lo más profundo de mi corazón, nadie lo va a saber? Pero ¿qué dice Dios? Yo sí lo puedo conocer. Yo sí puedo entender qué es lo que tú estás ocultando. Yo sí puedo vislumbrar y entender, aunque te cubras de mentira, aunque te cubras de tiniebla, dice que cuando viene su palabra, cuando Él viene a tu vida, ¿qué pasa con todo eso? Sale a la luz. Y mira lo que dice, lo mismo que son las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque Él es siempre que es verdad, ¿no? En Él no hay engaño. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Fíjate muy bien esa parte. Ahora vamos a ver como esa obra poderosa de Dios.
porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces aquí vamos a ver ¿no? Te ponía al principio un ejemplo. Dios sabe cómo funciona tu cuerpo, ¿cierto? Él ya conoce a la perfección todo lo que Él diseñó. Y no solamente conoce lo físico, sino también lo que lo espiritual. Él sabe en qué circunstancias o por qué circunstancias nosotros tenemos ciertos padecimientos o ciertos malestares. Él ya lo conoce, porque es el diseñador de nuestras vidas, en lo físico, en lo espiritual. Y dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces te decía ahí, en el proceso del diseño del papel se volvió una ¿qué? Una realidad. Del pensamiento de Dios, tú y yo hoy existimos. ¿Y dónde surgimos? En la voluntad de Dios, en su pensamiento. Ella sabía todas las cosas. Y dice el 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y aquí les hacemos una pequeña pausa. Tratar de entenderla infinitamente de Dios en comparación con la mente limitada, hermanos. Dice David, se daba cuenta y decía, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y ahora, hermanos, cuando estamos en Cristo y cuando tenemos ahora entrada directa con el Padre a través del sacrificio de Jesucristo, y que podemos ir directamente a su presencia, a tener una intimidad con Dios directamente, hermanos, que podamos decir, Señor, hazme entender tus pensamientos, dame a conocer tu pensamiento, porque cuán preciosos son delante de mí. ¿Te imaginas? Tener la capacidad de entrar a un cúmulo de conocimiento tan inmenso como este, y lo tenemos gratuito. Tenemos entrada directa con el Padre para decir, Señor, hazme entender lo que tú sabes. ¿Quién le dio la ciencia al mundo? ¿Quién le ha dado la revelación de la palabra? Dios, a través de su Espíritu. Lo leíamos en Eclesiastés la vez pasada, ¿no? Él da la ciencia a quien Él dispone. Y si nos acercamos, ¿te acuerdas cuando Salomón se acercaba, cuando tuvo ese contacto con el Señor, Él le dijo, pídeme lo que quieras? Y Salomón lo pidió. Ahora, hermanos, llegamos a un punto que somos ahora hijos de Dios. Y Él mismo dice, si aún en la tierra, ¿verdad?, los padres les saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más quién? Nuestro Padre Celestial. Vamos entretejiendo esta idea. Y dice el 18, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Y aquí vamos a ver algo importante. Aquel que toma el nombre de Dios en vano, aquel que dice no hay Dios. Dice la Escritura, dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. No hay Dios. Pero dice Dios, aquí en su palabra, de cierto, Dios, harás morir, ¿a quién? Al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Aquel que dice que Dios no puede hacer, que Dios no puede cambiar tu vida, que Dios no puede hacer o conocer, ¿verdad?, la verdad más oculta en tu interior, dice, aparta de esos hombres, apártalos. Y dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Y aquí viene algo importante. ¿Quién es enemigo de Dios? ¿Quién es enemigo de Dios? ¿Quién se constituye enemigo de Dios? Ahí lo dice, ¿no?
vano su nombre. Y lo dice, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en qué, en vano. Y si lo tomamos, rompemos el mandamiento. Y entonces aquí viene, ¿quién es el enemigo? El que no obedece la palabra de Dios, el que no obedece sus mandamientos, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Híjole, entonces ya nos acorraló más la escritura. Uno, porque digo, soy hijo de Dios, Dios me la va a perdonar. Pero, y tú puedes decir, no me voy a esconder, ¿no? Dices, bueno, ya estoy desobedeciendo, estoy haciendo, pensando o haciendo. Pues Dios es bueno para perdonarme. Sí lo es. Pero mira la otra parte que te constituye. Si decides continuar tu vida así, no estoy hablando de que no caigamos, estoy hablando de un estilo de vida constante, continuo, que diciendo conocer a Dios, decides caminar en una vida de ¿qué? De desobediencia, de pecado. Si dices conozco a Dios, pero no busco su palabra, no busco hacer su voluntad, entonces te conviertes en ¿quién? En enemigo de Dios. Por eso, hermanos, las religiones no nos llevan a ningún lado. Porque las religiones se centran, ¿verdad?, solamente en ciertas acciones inconclusas o incompletas, que a través de ciertas acciones puedes redimir otras. Pero dice aquí, el 22, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios. Vamos al 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y aquí viene, para ir cerrando, hermanos. Imagínate esto. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra intimidad, en nuestra vida, llegamos a puntos en los cuales de pronto estallamos y reaccionamos de formas tan difíciles, ¿no? Y cuando otro nos ve estallar, dice, ¿qué te pasó si estabas muy bien? ¿No? Y dices, que no sé qué me pasó, discúlpeme, ¿quién sabe qué pasó? Y llega un momento, ¿no?, cuando dices, es que ya me colmó el buche, ¿cómo me llenó el buche de piedritas? Estoy hasta la coronilla, la gota que derramó el vaso, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando usamos ese tipo de palabras, queremos dar a entender que no fue tanto la acción, sino el cúmulo de situaciones que yo ya traigo. Cuando te dicen, ¿cómo estás? ¿O cómo te sientes? ¿No? En el trabajo me hacen una encuesta semanal y me preguntan, ¿cuál es tu estado anímico el día de hoy? ¿No? Y tengo que manejar una de las emociones, ¿no? Alegría, tristeza, enojo, desagrado, todas ellas. Y tenemos que estar ahí expresando, ¿no? Y a veces dices, caray, ¿cómo estoy? A veces ni sabes cómo estás, ¿no? O qué tienes, ¿no? Cuando le preguntan a un varón, oye, ¿qué tienes? Nada, ¿no? O si era varón, o le preguntan cómo son las hermanas. Ya no me acuerdo. ¿No? ¿Qué tienes? Nada, ¿no? Y la cara toda larga. No, ya en serio, ¿qué tienes? No, nada. ¿Estás enojada? No, no estoy enojada. Seguro, ya estoy enojada, ya no tengo nada, quítate, ¿no? Y entonces la pregunta es, a veces ni nosotros mismos nos aguantamos porque ni siquiera nosotros mismos sabemos qué ocurre con nuestras vidas. Si tuviéramos foquitos de falla, todos los foquitos de falla estarían encendidos, todos, ¿no? Ya estaríamos ahí como en el centro de atención de devoluciones de mercancía defectuosa. Me regreso porque ya no sé dónde estoy mal. Pero, ¿sabes? Acabamos de leer algo importante. Desde el principio hemos entendido que el Señor tiene la capacidad de examinarnos, de conocernos, y no solamente puede examinarnos y conocernos. Él fue el diseñador de mi vida, de mi alma, de todo mi ser. Y por tanto, hermanos, cuando yo sé que estoy descompuesto, yo sé que algo está mal en mi vida, a quien debo de acudir es a aquel que me ha hecho, aquel que me ha dado la vida, y decirle, Señor, cuán preciosos son tus pensamientos. No quiero que me des la fórmula de la vida sin arrugas. Solamente dime qué es lo que tengo en mi corazón. No quiero que me des el número ganador de la lotería. Dime por
qué estoy así? Decía David, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuando David logró entender que a través de esa intimidad con Dios, Dios le podía revelar a David mismo cómo estaba su vida. David logró expresar y decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo es el corazón del hombre? Dice la Escritura. Engañoso. Más que todas las cosas es que engañoso. Y es tan engañoso que nos engaña a ¿quiénes? A nosotros mismos. Cuando te ven y te dicen, ¿cómo estás? Bien, pero no estás bien. Porque tus malas decisiones, porque algo en tu corazón está obrando de una forma incorrecta, de tal manera que no estás bien. Pero ¿sabes con quién tenemos que acudir? Con aquel que diseñó todos los circuitos que tenemos aquí adentro, en lo físico y en lo espiritual, y decir, Señor, ábreme, examíname, desconéctame y vuelve a conectar lo que tengas que hacer. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Y dice, pruébame. No solamente me hablas y digas, aquí tienes este error. Dice, pruébame. Porque a lo que a la apariencia del ojo del hombre pueda parecer bien, pruébame, Dios, para que si al probarme el trueno, entonces no estaba tan bien. ¿Ves la diferencia? Compras una bombilla, no vas al supermercado, están las bombillas y hay un espacio para que la pruebes, ¿cierto? Tomas cualquier bombilla y todas parecen buenas. ¿Pero qué tienes que hacer? Probarlas. Las conoces y todas se ven bien, pero ¿qué tienes que hacer para realmente llevarla? Probarla. Entonces aquí piensen esto, cuando le decimos a Dios, pruébame, es que va a llevar una prueba y decirle, Señor, yo soy bondadoso, yo soy bueno, ¿no? Y entonces cuando decimos, pruébame, Él nos prueba y dice, ya ves, no eres tan bueno, ¿sí? Por eso dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y lo que viene dice, conoce ¿qué? Mis pensamientos, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Entonces fíjate lo que dice, no solamente mis acciones, sino que aún indaga en mi interior, en mi pensamiento. Y si logras encontrar algo que no es acorde a tu voluntad, es un camino perverso, dice, apártame de él y guíame en el camino que eterno. Hermanos, David logró encontrar un gran tesoro en Dios, en su relación con Dios. Hermanos, no dejemos perder esta relación que el día de hoy tenemos gratuitamente con el Padre. Y a veces, hermanos, si entendiéramos esto, nos ahorraríamos tantas terapias, nos ahorraríamos tantos gastos, porque el Señor quiere que volvamos a Él y que nos examine, ¿verdad? ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Por qué tienes esto? ¿Por qué todo surge en tu bienestar espiritual? Todo lo físico, todo el padecimiento físico que llegamos a tener, siempre surge de un punto que también espiritual. Las emociones, toda esta parte está ligada. Y a veces nos engañamos y vamos y decimos, pues esta pastilla me ayuda, pero en realidad Dios no quiere que tomes la pastilla, Dios quiere más que vayas a su presencia y que le digamos, Señor, examíname. Te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a leer todos juntos estos dos versículos. Pero que al leerlos realmente podamos decir al Señor, Señor, realmente quiero que esto sea una verdad. Y que hoy podamos ir a nuestra intimidad y decirle, Señor, dice el 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Padre amado, damos gracias, Señor, damos gracias porque a través de tu palabra nos permite recordar, Señor, que tú eres un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos dado vueltas buscando el origen de nuestros padecimientos y muchas veces no lo hallamos, no lo encontramos, Señor. Pero la respuesta está en ti, Señor. Permítenos volvernos a ti, Señor. Permítenos allegarnos a tu presencia y poder decir confiadamente que tú nos examines, que tú veas en lo más escondido de nuestros corazones
cuál es la falla, cuál es aquella circunstancia que me está agobiando, cuál es aquella circunstancia que me roba la paz, aquella circunstancia que me está apartando de tu presencia, que me está apartando de esa comunión legítima contigo, Señor. Hoy, Padre, te decimos, Señor, que si hay algún pensamiento de perversidad, Señor, tú lo quites, Señor, y nos permitas caminar, Señor, confiadamente en ese camino de verdad, en ese camino de vida eterna, conforme a tu voluntad, conforme a tus designios, conforme a tus propósitos. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestros caminos perversos, por nuestros pensamientos perversos, que en vez de traer bendición, Señor, traen juicio a nuestras vidas, Señor. Perdónanos y haznos ver, Señor, de una forma clara a nosotros, Señor, si de pronto nos hemos engañado y decimos que estamos bien, pero en realidad hemos caminado en caminos perversos. Señor, te pedimos que nos perdones, que nos abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento y nos permita reconocer la situación en la cual realmente estamos, Señor. Ten misericordia de nosotros si nos hayas falto, Señor. Ten misericordia, Señor, que tu gracia, Señor, sobreabunde en nosotros, Señor, y tengas misericordia para poder caminar, Señor, en el camino de verdad, en el camino de justicia, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Amén. Amén. Y amén.